Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de dinámica de fluidos. Acompáñame a leer el enunciado. Fluye agua continuamente de un tanque abierto como se muestra en la figura. La altura del punto 1 es de 10 metros y la de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 0,048 metros cuadrados, en el punto 3 es de 0,016 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, calcule A. La rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo. B. La presión manométrica en el punto 2. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos piden determinar básicamente dos cosas. Primero, ¿cuál es el caudal de descarga a través de esta tubería? Que no es otra cosa más que el caudal. Y lo segundo, ¿cuál es el valor de la presión manométrica en el punto A? Definitivamente, como menciona el enunciado, tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli. Si ustedes revisan sus libros o sus apuntes de clase, la ecuación de Bernoulli tiene básicamente la siguiente expresión. Presión más un medio de la densidad velocidad al cuadrado más densidad gravedad altura, ¿no? Y la misma expresión se repite aquí, pero para otro nivel. Digamos, acá podría ser para un punto 1 y acá la misma expresión para otro punto 2. Es obvio que esta ecuación es bastante conocida. Sin embargo, hay una ecuación, también es la ecuación de Bernoulli por supuesto, pero expresada en otros términos. Ya no en términos como por ejemplo el de densidad, sino la misma ecuación de Bernoulli expresada en su peso específico. Que es básicamente esto, ¿no? Presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad más z, que en este caso obviamente z representa también la altura. Trabajar con esta ecuación o con esta otra es lo mismo, jóvenes, ¿ya? Es exactamente lo mismo. En el caso particular prefiero trabajar con esto porque, como ustedes ven, es un poco más corta al momento de escribir la ecuación. También al mismo tiempo es mucho más práctica, a consideración personal. Entonces, vamos a desarrollar este problema con la ecuación de Bernoulli expresada en el peso específico. Muy bien, lo primero, ¿no? Vamos a determinar, como dice el problema, el caudal, ¿no? ¿Cuál sería el caudal? El caudal obviamente podríamos determinarlo a través del punto 2 o a través del punto 3. En sí, como ustedes saben, en una tubería de descarga, el caudal en cualquier punto es la misma, ¿no? O es el mismo. En este caso puedo decir que el caudal en el punto 2 tiene que ser igual al caudal en el punto 3. Pero es mucho mejor calcular el caudal en un punto de salida. ¿Por qué creen ustedes? Porque en el punto de salida es mucho más fácil calcular su velocidad. Entonces podemos decir acá, miren, el caudal lo vamos a determinar con la multiplicación del área 3 por la velocidad 3. ¿Ya? Obviamente esta es la ecuación del caudal, ¿no? Área por velocidad. Repito, ¿por qué en el punto 3? Porque en el punto 3 se hace mucho más fácil determinar la velocidad de salida. ¿Cómo es esto posible? Bueno, podemos obviamente utilizar el principio de Torricelli, ¿no? O el teorema de Torricelli, donde nos dice que la velocidad de salida para un recipiente abierto, como es nuestro problema, es igual a raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura, ¿no? O en este caso es un desnivel, ¿no? Desde el nivel de líquido hasta el punto por donde va a salir dicho líquido. En este caso representa H. Pero, bueno, vamos a suponer que no conocemos este principio o este teorema de Torricelli. Así que vamos a desarrollar o calcular esta velocidad con la ecuación fundamental, que es la ecuación de Bernoulli. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos la ecuación de Bernoulli. Tenemos presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad más z. Ecuación de Bernoulli expresada en peso específico.
Repetimos al otro lado, presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z. ¿Por qué no le puse punto? Porque justamente ahora vamos a evaluar qué punto lo podemos colocar. En realidad, sobre el problema tenemos 3 puntos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. Puedo colocarlo 1 con 2, 2 con 3 o 1 con 3. Podría colocarlo. Pero vamos a ver qué es mejor para la solución de nuestro problema. A ver, como necesitamos hallar la velocidad en el punto 3, porque el área 3 ya lo tenemos, ¿ya? Como queremos hallar la velocidad en el punto 3, definitivamente uno de los dos puntos tiene que ser el punto 3. Entonces vamos a colocarlo acá, presión 3, velocidad 3, Z3. ¿Ya? Ahora aquí entonces me quedaría trabajar o con el punto 1 o con el punto 2. Analicemos. Con respecto al punto 2, no conocemos su presión, tampoco conocemos su velocidad, su altura sí tenemos, ¿no? Z, miren, son 2 metros, sí conocemos. Pero vamos acá al punto 1. En el punto 1, ¿qué conocemos? A ver, mírenme, conocemos su presión. Su presión manométrica es 0, porque no está sumergido, no tiene profundidad. Entonces podemos ir acá, la presión manométrica del punto 1 es 0. Pero no solamente eso, el problema menciona que el área del tanque es muy ancho o muy grande en comparación al área del tubo, lo cual garantiza de que a pesar de que esté saliendo agua por acá, la velocidad de descenso de este líquido es prácticamente nula, es muy pequeña. Por lo tanto podemos decir que la velocidad 1 también se puede aproximar a 0. Y además, miren, conocemos su presión, conocemos su velocidad, pero también conocemos su altura. Es decir, en el punto 1 manejo más información de lo que tengo en el punto 2. Por lo tanto, obviamente es más conveniente trabajar con el punto 1. Sería acá, presión 1, velocidad 1, Z1. Y vamos a ver qué podemos anular. A ver, podemos anular presión 1. Este término se va porque, como dije, presión 1 es 0. Podemos anular este otro término de acá. También se va a ir. ¿Cuánto vale Z? Z1 en altura. En este caso tenemos que el punto 1 con respecto al suelo se encuentra a 10 metros. Entonces vamos a colocar acá 10 metros. Presión 3, miren. ¿Cuál es la presión del líquido cuando pasa por el punto 3? A ver, el líquido cuando ya está en el punto 3 ya está expuesto a la atmósfera, ya está expuesto al aire. Por lo tanto, digo que la única presión que tiene la partícula, por ejemplo acá de agua, es justamente la presión atmosférica, porque ya se encuentra afuera. Entonces, si su presión atmosférica es la única presión que tiene, como presión manométrica tendrá 0. Entonces digo acá, la presión manométrica en el punto 3 es igual a 0, porque ya está en contacto con la atmósfera. Muy bien, entonces este término también se va. Y tenemos velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces 9,81, porque es el valor obviamente de la gravedad, más Z3. Y Z3 es igual a, como podemos apreciar, 2. ¿No? 2. El 2 resta acá, me queda 8. Y esto puede pasar a multiplicar a ese 8, sería por 2 por 9,81. Eso sería la velocidad, el 3 elevado al cuadrado. Pero como es al cuadrado, lo puedo pasar acá como raíz cuadrada. ¿Ya? Repito. El 2 resta 10, me queda 8. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, aquí lo tenemos, y el cuadrado lo pasaría al otro lado como raíz. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la velocidad en el punto 3 al final es 12,53 metros por segundo. ¿Ya? El agua está saliendo por acá con 12,53 metros por segundo. Perfecto. Entonces, podemos calcular ahora el caudal. Caudal es igual a área 3 por velocidad 3. Recuerden que en el enunciado el problema menciona que el área 3 es 0,016 metros al cuadrado.
Y la velocidad 3 es 12,53 metros por segundo. Haciendo la multiplicación, el caudal nos sale 0,200 metros cúbicos por segundo. Ya tenemos el caudal. Ahora vamos por el valor de la presión manométrica. ¿Bien? Muy bien. Para ir a esa presión manométrica, necesariamente recurrimos a la ecuación de Bernoulli, que es la siguiente. ¿Qué es la siguiente? Presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z igual a presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2G más Z. Como me piden hallar la presión en el punto 2, necesariamente entonces uno de los puntos tiene que ser 2. Por ejemplo, podría ser acá 2, 2 y 2. Y acá podría trabajarlo o bien con el punto 3 o bien con el punto 1. Prácticamente nos va a dar el mismo resultado. Entonces aquí podemos colocar presión, por ejemplo, 3, velocidad 3, Z3. Ya está. ¿Qué podemos eliminar? A ver, vamos a ver qué podemos eliminar. Presión 2, no, porque es justamente lo que necesitamos encontrar. Velocidad 2, esto es lo que nos falta, ¿no? Nosotros no sabemos con qué velocidad el agua está pasando por acá. Por acá sí, es 12,53. Aquí, como la tubería es más ancha, la velocidad tiene que ir más lento, ¿no? El agua tiene que ir más lento. Todavía no sabemos cuánto vale su velocidad. Z2, ¿cuánto vale? Z2 vale 2, miren. Pero Z3, ¿cuánto vale? Mire, Z2 vale 2 y Z3 también vale 2. Entonces puedo decir que esto y esto son iguales. Y si paso uno a restar, al final se cancelan, ¿no? Se van a cancelar Z2 y Z3. La presión 3 se va a ir, ¿no? Porque sabemos que la presión 3 es igual a 0. La velocidad 3 lo conocemos, está acá. Entonces uno dice, bueno, para determinar la presión 2 solamente hace falta justamente hallar la velocidad 2. Despejamos por acá, ¿ver? Despejamos la presión 2 sobre peso específico, tenemos. Me queda este término. El término que está acá pasa a restar. Como tienen el mismo denominador, lo puedo juntar. Sería velocidad 3 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Sobre 2G. Bien, tenemos acá por un momento esa ecuación. Lo dejamos por un momento. Mi intención ahora es calcular el valor de la velocidad 2. ¿Cómo podemos determinarlo? Si ya tengo una velocidad 3, yo puedo hallar otra velocidad utilizando la ecuación de Bernoulli. Perdón, la ecuación de continuidad. ¿Ya? Bernoulli normalmente me puede ayudar a medir muchos parámetros, principalmente la presión. Pero el principio de continuidad o la ecuación de continuidad me ayuda a medir una velocidad, pero siempre y cuando ya se conozca otra velocidad. Y si lo tenemos, ¿cuál es la ecuación de continuidad? Lo deben reconocer ustedes o acordarse. Sería área 2, velocidad 2 igual a área 3, velocidad 3. El área 2 conocemos, sí. El enunciado dice que aquí el área es 0,048 y acá es 0,016. Podemos reemplazar. El área 2, 0,048. Velocidad 2, no sabemos todavía. El área 3 es 0,016 y la velocidad 3 es 12,53, ¿no? Despejamos de acá la velocidad 2 y tenemos que es 4,18 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad acá, la velocidad del agua en el punto 2. Ahora, como ya conocemos esa ecuación, lo reemplazamos acá y vemos cuánto nos da la presión 2. A ver, sería presión 2 es igual, esto puede por supuesto pasar a multiplicar acá, ¿no? Tendría que pasar a multiplicar a todo esto, ¿no? A ver, sería acá. Velocidad 3, acá está, 12,53 al cuadrado, menos velocidad 2, 4,18, entre 2 veces gravedad, que es 9,81. Todo esto
colocamos en corchete, por este peso específico de líquido, que se sobreentiende es agua, es 9810. Ya está. Haciendo el cálculo, tenemos que el valor de la presión, voy a colocarlo acá con rojo para que se diferencie, el valor de la presión manométrica 2 es igual a 69.764 pascales. Esto de acá sería entonces el valor de la presión manométrica en el punto 2. Mis jóvenes, ha sido un problema bastante bonito, bastante interesante porque se utilizan las dos ecuaciones importantes de la dinámica de fluidos, como es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Espero que me hayan comprendido, nos vemos en un siguiente video. Gracias.